esta casa que es su casa de ustedes, y el saludo de nuestro presidente desde México. Él desde allí ahora está con el corazón aquí, muy presente en este acto, y quiere eso, saludar a todos los que están aquí, porque la actividad, la profesión obliga y tiene que estar allí por 6 semanas. O sea, vamos a tenerle unos días de obsequio. Y bueno, pues como es costumbre en esta casa, yo voy a presentar al presentador. No voy a presentar al conferenciante porque eso naturalmente lo va a hacer él. Entonces, sí voy a leer unas cosas, unas notas de don Antonio, unas pocas nada más, porque si no le robamos tiempo al conferenciante. Muy bien, pues don Jesús Antonio Sáez Crespo, de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Salud Pública, Departamento de Enfermería, Universidad Complutense de Madrid, como hemos dicho, presidente de la Asociación Española de Medicina e Higiene Escolar y Universitaria de Madrid, asesor de la Organización Mundial de la Salud, Oficina Panamericana de la Salud, Washington 2001, presidente de la Asociación Iberoamericana de Medicina de Salud Escolar y Universitaria Madrid 2001, y el Technical Advisor Group International, en fin, estas cosas que adornan mucho. Comité de expertos de la Red Latinoamericana de Escuelas Promotoras de Salud, la Organización Mundial de la Salud, Oficina Panamericana de Salud y Washington 2001-2008, Steering Committee Member International School Health Network Canadá, académico correspondiente de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Real Academia Nacional de Medicina, Madrid 2011, tesorero mundial de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP, entidad internacional con estatuto consultivo de la UNESCO, UNICEF y Consejo de Europa, París. Presidente del Comité Español de la OMEP. Y lo dejamos aquí porque lo que digo, la mayoría, si no todos, le conocen más perfectamente que yo mismo. Yo ya un poquito le conozco, lo he visto muchas veces por aquí, por fortuna, muchas veces, y que no nos cansemos de vernos. Y naturalmente ahora sí quiero cederte la palabra para que nos hables de esta celebridad que tenemos entre nosotros. Muchas gracias, presidente. Es un placer para todos los que estamos esta noche aquí el poder presentar y escuchar al profesor del Rey Calero. El profesor del Rey Calero, además de ser un gran amigo, es un gran maestro. Nos remontamos a los años 69-70, cuando tenemos la oportunidad de conocerle por sus libros, por sus enseñanzas, por sus clases, después en la Autónoma, después en la Escuela Nacional de Sanidad, después en los posgrados. He tenido además la suerte y la gran ventaja de que ha confiado en mí. Yo no sé por qué, las cosas que hay una empatía, teníamos amigos comunes y os hablo de los años 70 también, de la época de Aurora Medina, de don Juan Bosch Marín, que decíamos antes que fue el Premio Nobel de la Paz por el UNICEF, de María Soriano, de Aurora Medina, de personajes tan importantes. Vivimos una época donde todas estas personas tan importantes se dieron, Pirillos, se dieron en el mismo momento histórico, pero han desaparecido y no ha habido escuela. Al contrario que don Juan ha creado aquí una escuela muy importante en España. Pero no penséis que solo de medicina, sino de aspectos humanísticos, científicos, se piden en lo más rancio y abstracto de la investigación médica. Ahí está la epidemiología, la que demuestra la asociación entre la exposición a un factor de riesgo y la posibilidad de enfermar. Y el desarrollo en la mentalidad del médico, en la mentalidad del sanitario y del sociólogo, etc. Ahí está don Juan en ese momento histórico que se produce el cambio, con sus libros.
con sus enseñanzas. ¿Para qué queríamos saber tanta matemática, tanta estadística? Porque si queremos decir con un margen de probabilidad de que lo que estamos diciendo es así, teníamos que utilizar el método científico, el método epidemiológico, y él nos supo ganar para el método epidemiológico. Hablar de don Juan de Rey Calero es hablar de la amistad, de la seguridad. Todos los que estáis aquí, que lo conocéis, estáis seguros de don Juan. Es que no nos cabe la menor duda en que está ahí, en que está con nosotros. En que es nuestro, es algo nuestro. Y no le pedimos nada, pero es que sabemos que él está ahí, y su esposa, Rosalía. Entonces es un tándem, somos todos un tándem de cariño, de afectividad, de que todo lo que transpira por sus poros, pues lo absorbemos. No nos cansamos de escuchar la lección de epidemiología o de hoy que nos trae el tema de la educación, pero es que su padre fue maestro. Es que él la enseñanza la ha mamado. Y entonces cuando te habla de educación, hoy estáis aquí, ilustrísimas pedagogas, pues vais a ver cómo vemos desde fuera de la escuela otro grupo también el fenómeno de la educación, ese fenómeno social, y lo vemos desde un enfoque social. Y tenemos aquí la directora del Departamento de Pedagogía Social. Fijaros qué oportunidad, qué encuentro. Diríamos que es un encuentro maravilloso. Hablar de don Juan es hablar de la sinceridad, del honor, porque es un caballero de honor, y ante todo un gran inspector médico escolar que, bueno, ahí está, académico, es decir, los doctores honoris causa por cuántas universidades. Su currículum, estaríamos hablando aquí 7 conferencias. Tenemos al doctor Juan de Rey Calero con nosotros, y para nosotros es un día de gran felicidad porque es la conferencia fundacional de la nueva Asociación de Médicos Escolares Universitarios. Muchas gracias, don Juan. Bueno, voy a dar la charla de pie porque esto no es una conferencia, sino simplemente, pues, porque me apunto y apuntaré yo. Así que mejor. Bueno, en una... Déjala ahí. Síganle. Cuando Sigmund Bauman dice, ¿qué pasa en nuestro tiempo? Pues que estamos en una sociedad o en una modernidad líquida. La familia no es estable, el trabajo no es estable, los políticos se desestabilizan ellos solos. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Y entonces, pues, hay que aprender a vivir en estos tiempos de cambio. Y esto, fíjense ustedes, que hay que aprender a enfrentar las incertidumbres de este cambio, que son tan ambivalentes, que la educación es el futuro para resolver las incertidumbres ligadas al conocimiento. Creo que esto es, pasa al siguiente, es quizás lo que más es. ¿Y qué es la educación? Pues un recurso clave en el mundo. Es la fuente de poder y de riqueza y de procesar la información para transformarla en conocimiento aplicado. Hoy, lo que se pueda aplicar vale para la educación. Si no se puede aplicar, no vale. Y entonces, si eso lo trasladamos al campo de la salud, ¿qué es lo que hace falta en la etapa de planificación de los programas educativos? Pues que hay que identificar las necesidades de salud cuando llegamos a un sitio. Hay que ver los objetivos específicos o generales, hay que definir las actividades que podemos realizar, definir las estrategias, porque muchas veces fallan las cosas porque no hay una estrategia metodológica, y luego los recursos materiales y humanos, lo que decía antes Antonio, hacemos lo que debemos y debemos lo que hacemos. Y, naturalmente, la
gran cultura de la evaluación. Si no sabemos lo que hemos conseguido, no nos sirve para rectificar o para corregir errores. Entonces, yo quiero simplemente que ustedes recuerden un hecho importante. El baby boom de los años 45 al 59, recuerden ustedes cuando empezaron a nacer un montón de niños, que ahora que se van a jubilar ya veremos lo que pasa con las pensiones. Después vino, pasa anterior, la generación X, que prácticamente, como aquello estaban bastante, aquello chollo se perdió, empieza la negatividad, empieza la depresión económica, etcétera, etcétera. Después la generación Y, que ya parece que se ha superado aquello, más optimismo, más vuelta a ideales tradicionales, etcétera. Y luego la generación Z, que es a la actualidad, que es fundamentalmente muy individualista. Lo importante es lo que yo pienso y lo que me viene a mí. Se acaba la burbuja económica, y naturalmente pues hay marcas de independencia. Ya, no hay que decirlo nada más que ver la geografía y los sitios, y que lo importante es lo presente, lo de ahora, lo que a mí me importa ahora. Siguiente. Entonces, no hay duda que de la lógica positivista de la vieja escuela hemos pasado a una nueva escuela más social y más constructivista, y que hay que insistir en este aspecto. Es construcción de conocimiento, es aprender. Antes era enseñar, ahora aprender, es lo importante, y se aprende mejor en compañía que solo, es decir, más en conjunto. Y que naturalmente el profesor estimula el proceso del aprendizaje, y incluso pues hoy ha habido una noticia, que lo habrán oído ustedes, que los chavales de 15 años pues tienen una cierta mayor capacidad subjetiva para la felicidad, que es mayor incluso que en otros países europeos. Y eso es un dato muy importante. Y entonces lo importante es aprender ahora y asumir que la educación sea personalizada, que sea creativa en la toma de decisiones, y lo que pide todo el mundo, que haya un pacto de educación, que no cuando viene uno cambia unas normas, al siguiente lo cambia lo contrario, que prácticamente antes el bachillerato eran 7 años, ahora el bachillerato son 2 años, aquí hay un cacao mental que nadie salga, hay que hacer un pacto para la educación. Y eso es fundamental. Siguiente. Pasa al siguiente. Bueno, hay un hecho también muy importante, es el suicidio demográfico en España. Y la gente apenas se da cuenta de este hecho, que es otro de los grandes claves. ¿Por qué? Pues mire, antes era el baby boom, nacían muchos niños, y ahora por primera vez mueren más que nacen. Es decir, estamos en un aspecto negativo. En gran parte, ¿por qué? Porque la gente, pues, por ejemplo, los hombres, pues hay una media de casarse a los 36 años, aquello de solterón, que suerte tiene el feón, o sea, y en la mujer de 34 años, y indiscutiblemente, pues fíjense ustedes, el 50% de los municipios pequeños se pierden habitantes. ¿Por qué? Porque los jóvenes se van a otros sitios, y naturalmente. Fíjense, ahora concretamente, como lo decía antes, si nacen 419.000, mueren 423.000. Entonces, naturalmente, el crecimiento vegetativo es negativo. Y desde la crisis económica, pues 2,5 millones de los nacidos en España se fueron, 65 a América y 35% a Europa. Siguiente. Bueno, cuando vemos lo que sucede, por ejemplo, en la mortalidad en la Unión
paquete, pues el tabaco, los accidentes de tráfico, las drogas, los suicidios, los asesinatos, el SIDA y los accidentes laborales son los puntos más graves. ¿Qué es lo que pasa? Pues que gran parte de nuestros problemas residen en la resistencia a los antimicrobianos. Por ejemplo, estoy mal o me siento con fiebre tal, me tomo un antibiótico. ¿Qué pasa con eso? Porque se hacen resistentes. ¿Y qué es lo que pasa en final? Pues que en España pues mueren unos 1.500 casos por resistencia a antibióticos. Y en Europa pues unos 25.000. Entonces, realmente, esto es un hecho también importante. Siguiente. Esto me parece que nos lo mandaste tú hace poco, Antonio. Es como Madrid está en el PIB per cápita el año pasado, el año 2006, pues prácticamente está de lo más alto de España. Y en cambio, la media de España, como ven ustedes, está en unos 23.970 euros y los menos son, naturalmente, Andalucía y Extremadura. Siguiente. Bueno, la inversión pública en salud, que es otro hecho importante. Pues si vemos lo que está pasando desde el 2016 al 2018, ven ustedes que aproximadamente ahora el paro que ha bajado está en 3.700.000. Hace unos años, recuerden ustedes que estaba en 6 millones y pico, 6 millones. Y los afiliados a la Seguridad Social, que son los que cotizan, pues prácticamente 17,7 millones. Se necesitarían casi 20 millones de cotizantes para que haya una cierta estabilidad. Entonces, podemos decir que la Seguridad Social, en esto rojo, lo ven ustedes aquí, pues tiene un desfase importante de unos 19.000 millones de euros, que viene a ser unos 7% del PIB. Bueno, desde el punto de vista del gasto, ya saben que el hospital gasta el 61%, la atención primaria gasta el 14%, la asistencia farmacéutica el 16% y otros gastos pues el 7,2%. Entonces podemos decir que para el año 2017-2018 pues se necesitarían unos 20.000 millones de euros, que sería el desfase. Siguiente. ¿Por qué muere la gente en España? Bueno, pues se han dicho que mueren por los 4 jinetes del apocalipsis, que son el tabaco, el alcohol, el sedentarismo y la obesidad. Pues, por ejemplo, en España, pues 1 de cada 2 varones va a morir de tumor, y en la mujer 28,3, 1 aproximadamente cada 3. Y los cánceres mayores, que son los tumores, primero les saben ustedes que mueren las enfermedades cardiovasculares. Antes eran las enfermedades infecciosas, afortunadamente las enfermedades infecciosas se han reducido gran parte, pero los cánceres de mortalidad es 106.000 aproximadamente, de pulmón 21.000, de colorectal 15.000, de páncreas, de mama, de próstata, etc. Las infecciones, como ya saben ustedes, pues abajo. Y entonces, naturalmente, que estos datos importantes, que afortunadamente la gente ha empezado a no fumar a partir de la ley del tabaco, que saben ustedes que se hizo una ley que en definitiva consiguió que casi 1,5 millones de gente no fumara, y incluso yo recuerdo que una vez yendo al Proston Hospital, que saben ustedes que está muy cerca del Albert Museum, pues es de enfermedades respiratorias. Y una cosa que me llamó la atención, eso ya hace unos cuantos años, era que aquellos que tenían una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que eran fumadores, no les permitían, no le pasaba a la Seguridad Social ninguna prestación. Es decir, si usted tiene
una enfermedad que el tabaco es nocivo, pues no tiene el Estado por qué pagarlo. Fíjense hasta dónde llegaron, pues concretamente. Entonces, indiscutiblemente este hecho es una cosa que ha hecho que 1 millón y pico de personas en España dejen de fumar y el 50% de la venta pues haya disminuido. Siguiente. Y luego, como ya les decía, pues aproximadamente hemos pasado de, como ven ustedes, de casi 6,2 millones que estaban en los años 12 de los distintos trimestres al momento actual que prácticamente estamos en 3,7 millones, por tanto ha descendido el problema. Y esto es muy importante porque la subvención que hay que darle a todas las personas que tienen un paro, pues va declinando y se pueden invertir en otras cuestiones. Porque realmente el estado de bienestar, que en España es 1 billón de los nuestros, con B de burro, no 1 billón de los americanos, sino 1 billón 100.000 millones, pues es el déficit nuestro debido a que prácticamente las pensiones y tal nos estamos endeudando. En vez de achicar la deuda, y claro, lo que tenemos es que pagar un gasto excesivo por la deuda. Siguiente. Bueno, entonces los profesionales de la salud, también en una encuesta que hizo la Fundación Galatea, ha visto que hay factores de adaptación al estrés, por la silencio profesional, por la presión exterior, por la presión social, etc. Y hay un desequilibrio de aproximadamente 1 y 5% del PIB, que es superior incluso a los 15.000 millones hasta el año 2010. Entonces, ya ven ustedes que este desequilibrio es muy importante. Siguiente. Bueno, entonces, como decíamos antes, la educación no consiste en meter como una taladradora, pues la enseñanza en el cerebro. Y los jóvenes de nuestra generación pues consideran de los aspectos importantes de la vida, la familia, los amigos, el trabajo, por el paro tan fascinante, que prácticamente casi el 50% de los jóvenes estaban parados. El ganar dinero, tiempo libre y ocio, estudio, formación, tener una vida sexual satisfactoria, la religión y política, lo que ven ustedes está ya casi en los últimos. Y la juventud de la década de los 2000 es un incremento continuo de la permisividad, de una armonía intergeneracional, ausencia de conflictos graves entre padres e hijos, aunque los hay, y intensificación de las relaciones primarias a la familia, pero sobre todo las que se mantienen igual. Siguiente. Sigue pasando. Entonces podemos decir que la juventud y el espacio social son características más notorias de la juventud, prolongación de esta etapa de formación. Muchos que habían salido de su casa han tenido que regresar y que realmente, pues, porque no pueden costear, y muchas oportunidades de formación y de intercambio y pocas oportunidades reales de empleo, que es prácticamente el paro juvenil, que es un hecho muy grave. Siguiente. Entonces podemos decir que educar es más que meter esos datos en la perforadora de la cabeza. Cada niño es una microhistoria y fíjense ustedes, estos datos son muy recientes. Un tercio de los jóvenes actuales de 25 a 34 años solo tienen educación básica, es decir, que no están preparados para una formación pues mucho más importante. Y el maestro debe fomentar la cultura del esfuerzo. Ya saben lo que dicen los jóvenes, no pay, no vean. Es decir, si no te cuesta, no ven, no ganas. Entonces, es un compromiso social. La adolescencia es una etapa de rediseñar el cerebro, el control del cuerpo, la autodisciplina y la responsabilidad. Y en esto estamos fallando rotundamente. Y, naturalmente,
gestionar las emociones. Ya saben ustedes que en la época, podemos decir, de la pubertad y de la adolescencia, pues gran parte de las emociones pasan a través de la amígdala en el cerebro. Entonces el chico tiene fuerza, pero pues un manejo de emociones más que fundamental, y porque el cerebro anterior, lo prefrontal, pues prácticamente no está perfectamente estructurado en el sentido de ganancia de ramificaciones. Fíjense, Cajal, que pintaba muy bien, porque veía el microscopio y luego, aunque él era un gran fotógrafo, pero lo dibujaba, pues esas ramificaciones, por ejemplo, tan preciosas de las células de Purkinje, etcétera, que él pintaba, eran casi todos dibujos. Y recuerdo que en una carta a uno de sus discípulos, a Lorente de No, cuando le dice que esas ramificaciones, esas espinas, son como las mariposas del alma, que van de un sitio a otro para decir lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Entonces, y lo importante es la empatía, la solidaridad. Y estamos en una generación blanda, porque nos acostumbramos a vivir nada más que vivir muy bien. Y entonces, claro, cuando viene el pain, pues no están después. Entonces muchos de los hiperprotegidos pues son poco resolutivos, y por eso el grito es: trabaja duro y sea amable, porque indefectiblemente la empatía es compartir con los demás, la solidaridad. Recuerden ustedes los versos de Antonio Machado: en cuestión de cultura y saber solo se pierde lo que se ha guardado, solo se gana lo que se ha dado. Entonces, este es un hecho fundamental. ¿Sí? Y luego otro hecho también importante, es decir, en los estudios pues, que se han hecho recientemente, los abuelos cuidan de los nietos a diario, casi un 40%. Y si ustedes van a una escuela o a un sitio, verán que el que lo lleva no son los padres, los padres tienen que trabajar muy bien, son los abuelos. Bueno, pues casi el 40% son los padres. Y varias veces a la semana, el 26%, una vez a la semana. Entonces lo importante es que no haya discordia entre lo que consienten los abuelos y lo que consienten los padres. Entonces es muy importante, y porque cada uno pues va a su manera. Siguiente. Y entonces podemos decir que las situaciones que se viven en las aulas y la adecuación del proceso de la enseñanza y el aprendizaje, etcétera, para las características psicológicas de los alumnos actuales, es la importancia que constituye la formación en valores, que cuando los chicos están separados de tal, pues viven en pandillas, etcétera, los valores están tanto, no saben. Y naturalmente hay que fomentar el proceso de reflexión autocrítica para que ellos sepan un poco lo que es. Bueno, pues recuerden ustedes la Ley de Educación de Villalparací, luego la LOCE de 1990, la LOCE que no tuvo vigencia, o sea que no se llegó ni siquiera a enfrentar, la LOCE del 2006, la LOCE del 2012, es decir, hace falta un pacto con la educación. Bueno, pues el papel del maestro cambia totalmente. Antes eran los dueños del conocimiento y ahora hay que estimular a que los propios alumnos adquieran ese conocimiento. Luego hay también esa divergencia entre si centros concertados sí o centros concertados no. Es decir, y realmente centros concertados aproximadamente llevan a 2 millones de alumnos, que viene a ser el 25%, y estos están ahorrando ahora mismo al Estado unos 2.700 millones de euros al año. El 60% son católicos, de los cuales hay 2.600 centros con 1,5 millones de alumnos. Pero fíjense ustedes, la secularización de los jóvenes de 18 a 34 años, creyentes el 48%, practicantes el 14% y no creyentes el 49%. Fíjense, en un país como el nuestro, casi de fundamental, y ahora prácticamente
casi un poco menos del 15% y no creyentes casi al 49%. Pero un hecho positivo es en la crucecita esa que tenemos que hacer dentro de unos días, van aumentando, se va incrementando la crucecita de los que van a donar pues, a la Iglesia Católica y a otras actividades que pueden ser pues, contribuyentes para el bien común. Entonces, fíjense cómo ha aumentado en 56.000 casos la crucecita en estos últimos. Y el papel del maestro es más que nada facilitador, como decíamos antes. Han aumentado el número de maestros en el 2016 a 1.300.000, 93.000 más que en el 2008, es decir, por lo cual en las escuelas públicas incluso se han incrementado de 8. Y lo que importa es el gusto por aprender, accediendo a través de la inteligencia múltiple y el desarrollo en comportamiento básico. Siguiente. Bueno, y aquí tienen ustedes un poco la experiencia de fe en los jóvenes. Pues unos 240.000 se bautizan, también hay niños y niñas en 70 diócesis que reciben la primera comunión. Pues en el año 2015 el 28% de los peregrinos que llegaron a visitar la Plaza de Santiago fueron jóvenes menores de 30 años y los datos recogidos en España había registrado pues unas 3.000 y pico hermandades y cofradías, etcétera, en las distintas entidades, y recibieron el sacramento de la confirmación unos 116.000. Siguiente. Bueno, pues desde el punto de vista de la salud pública, de la formación y la educación para la salud, recuerden ustedes que se basa la salud pública en la educación para la salud, fundamental, en la promoción de la salud, etc. Siguiente. Pasa. Y la salud mental y emocional, que han dejado los hombros, la actividad física y la nutrición, que es importante, la higiene personal y el bienestar, la prevención de la violencia, que es muy importante, en los estilos de vida, no tabaco, alcohol y droga, y salud sexual y responsabilidad. Siguiente. Entonces podemos decir que la pubertad supone los cambios físicos, los cambios psíquicos y los cambios sociales para llegar a la madurez total propia del adulto. Esa etapa tan importante en la vida de los jóvenes y de los adolescentes. Siguiente. Entonces, fíjense ustedes las principales causas de muerte entre los adolescentes. Traumatismo de tránsito, el SIDA, el suicidio, las infecciones de las vías respiratorias infecciosas, la violencia, etcétera, diarrea, ahogamiento, meningitis, etcétera, que ahora tienen pues, una cierta vigencia la meningitis B. Las principales causas de enfermedad de discapacidad es la depresión, traumatismo causado por los accidentes de tráfico, la anemia, el SIDA, lesiones autoprovocadas, etcétera. Siguiente. Entonces, la actividad física es muy importante, favorece la socialización y la autoestima, permite un buen desarrollo psicomotriz, fortalece el esqueleto y los músculos. Siguiente. Y otro hecho que decíamos era la pirámide alimentaria. Como saben ustedes, el PREDIMER, que es ese estudio de la importancia que tiene disminuir las calorías, disminuir las grasas, disminuir la sal, disminuir los azucarados, no más para una persona que consuma unos 2.000 y pico calorías, no más de 25 grados. Aumenta la fibra, más mercado y menos supermercado. ¿Por qué? Porque el supermercado tiene muchas veces elaboración industrial. Ahí viene el aceite de palma y todas estas cosas que naturalmente están produciendo. Y luego, aproximadamente, se tira un tercio de la comida, como habrán visto ustedes en muchos
pasquines cuando hay 800 millones de que pasan hambre en el mundo. Entonces es muy importante que la comida sea un centro de reunión, que ahora muchas veces no se puede hacer porque los padres están trabajando y los niños comen en el colegio, pero se recomienda que por lo menos coman juntos al menos una vez al día y que los niños no estén con el móvil, porque si no estamos cada uno con su móvil y nadie se entera, o con la tele puesta a todo cañón que no se entera a nada. Y hacer ejercicio físico y que duerman los chicos y los adolescentes por lo menos 10 horas diarias. Y naturalmente evitar estos supermercados de la duración que muchas veces llegan a esta fecha. Siguiente, por favor. Bueno, como saben ustedes, todo esto influye mucho en el riesgo de las enfermedades cardiovasculares y en el síndrome metabólico que está en relación con la diabetes, etc. Siguiente, por favor. Siguiente, pasa. Y hay una nueva, como saben ustedes, una nueva pirámide que se ha consensuado hace muy poco tiempo. ¿Y qué es esto? Que es la vitamina B falla en la alimentación de los españoles en general, vitamina D, y naturalmente en los folatos. Y en la mujer es muy peligroso, como saben ustedes, que tenga un déficit de folatos. Y entonces podemos decir que hay una de bajo arriba, son los de máximo consumo, los grupos de consumo en cada comida principal, como ven ustedes aquí, pero miren, es importante la actividad física diaria, es importante el equilibrio emocional, es importante el balance energético, es importante que las comidas estén elaboradas, como hemos dicho, de una manera higiénica. Y luego la hidratación, consumo de 4 a 6 vasos de agua al día. Realmente, si no hay suficiente hidratación, pues entonces se pueden alterar. Y en cambio hay otros donde el consumo puede ser de verduras y frutas de unas 5 raciones, de 2 a 3 al día, pues la leche y los pescados, luego de otros alimentos que se pueden restringir, que son aquellos alimentos que realmente, alimentos cárnicos o elaborados, etcétera, y que realmente pues son los que deben de tener. Entonces, lo importante es mantener estos estilos de vida saludables, porque si no, realmente pues poco se consigue. Siguiente. Luego, un hecho importante es que la carga de enfermedad en los jóvenes y adolescentes se perdieron en España 786.000 casos de ABAD, que es años de vida adaptados o por discapacidad, y en las enfermedades no transmisibles, pues son las que predominan ahora sobre las que antes eran las enfermedades infecciosas, y que naturalmente esto tiene importancia porque el tratamiento del espectro autista puede tener alguna relación con estos hechos siguientes. Y luego otro hecho, que un programa de salud escolar puede ser la inversión más rentable de una nación, como dice Harlem Brundtland, y para mejorar simultáneamente la educación y la salud de un país. Es decir, que van perfectamente enlazados. Entonces, hay que evitar los retos de la agresividad, del bullying, de las tecnologías que están todo el día con el móvil, y hay muchos chicos que se van a dormir, pero lo que se llama por ahí el vamping, es decir, que descansan mal, porque están prácticamente obsesionados, o cuando están incluso a apagar la luz, están todavía con el cacharrito encendido, y eso disminuye el rendimiento. Y entonces el consumo de alcohol, de drogas, de tabaco, sexualidad, el embarazo precoz y las enfermedades de transmisión sexual es prácticamente los datos en que hay que insistir con más importancia. Siguiente. Siguiente, pasa.
esos chicos que ustedes ven en un autobús que van corriendo de un lado por otro es trastorno de atención y hiperactividad, TDAH. Pues en parte mejora cuando se les enseña a pensar y a meditar, porque aumenta el autocontrol, porque hay un equilibrio emocional, porque tienen más conciencia en sí mismo para centrar la atención, porque aumenta el ser feliz y porque disminuye la ansiedad y el estrés. Siguiente. Luego, los jóvenes y el paro que antes decíamos en España. Pues el 22% de los españoles no estudian ni trabajan, es decir, lo que se llama ni estudian ni trabajan, según la Agencia Estadística de Europa del 2016. El último año el número de jóvenes en paro ha descendido 112 en 1.000 desempleados en la encuesta de población activa. El 60% de la juventud española puede trabajar, pero cobra por debajo de los 1.000 euros brutos al mes, por tanto no se puede, tiene que regresar otra vez a la casa de sus padres. Y el total de parados en España, en los jóvenes, pues ha bajado al 41% y todavía indiscutiblemente no pueden, el 80% no han podido emanciparse de la casa paterna. Bueno, y cuando se le pregunta, bueno, ¿y tú qué quieres ser? Entonces hay un estudio de la Fundación ADECO que en los chicos dice, pues yo deportista, sobre todo deportista de élite. Otro, seguridad en las Fuerzas Armadas, 18%, carreras técnicas, 8%. Y en las mujeres, la educación, 28%, las carreras sanitarias, el 14%, el cuidado incluso veterinario, con otro 14%. Y un hecho importante, y es que, fíjense ustedes, cuando se estudia el paro de los jóvenes, se ha visto que los que tienen formación universitaria tienen menos paro, pero todavía tienen menos paro que los jóvenes universitarios la formación profesional dual, que se llama, que es formación profesional el 11% y formación universitaria en paro es el 19%. ¿Qué es eso? Es el antiguo invento de los que trabajaban en prácticas, que lo suprimieron y ahora se ha visto que es mucho más importante tener una formación, si quieren ustedes, académica, pero una formación también en una empresa y que aunque no les paguen o les pagan muy poquito, pues adquieren aprendizaje. Porque esto ha hecho que el paro de esta gente pues sea menor. Entonces, el mayor empleo es lo que los anglosajones llaman STEM. ¿Qué quiere decir esto? Science, Technology, Engineering en matemáticas. Es decir, que estas son las carreras que tengan esto, son las que tienen más posibilidades en el futuro de tener. Y las que menos, pues arquitectura, antes era una carrera de élite, la construcción, la filología, las humanidades, ¿sabes? Y otro hecho también que merece la pena recordar, que por ejemplo los estudios de medicina, me parece que lo citaba antes, de las 300 y pico de las 32 universidades que hay, pues los estudios de medicina hay uno por cada 10.000 en España y entonces pueden salir aproximadamente unos 7.000 médicos al año y es demasiado, quizás es demasiado. En cambio, en enfermería tendríamos que subirlas un poco más, que es lo que hay en medicina. Y luego podemos decir que el acceso a salud de los jóvenes es inicio temprano de las relaciones sexuales, el embarazo en adolescentes, el aumento del consumo de lo que se llama PSA, adictos psicoactivos, que viene a ser aproximadamente pues, un gasto de unos 6.000 millones de euros. En España son el segundo país en Europa en ese sentido, el segundo en el consumo de coca y el cuarto en el consumo de cannabis. Luego hay víctimas de abuso, de violencia
aumento de las ITS, de infecciones de transmisión sexual, etc. Un tercio de ellos por casos de VIH, que casi más del 50% no sabe que lo tiene, alta deserción escolar, casi un 20% se marchan antes de terminar, y un bajo acceso a la educación universitaria, en ese sentido, y poco enrolamiento. En fin, podemos decir que este hecho es muy importante desde el punto de vista de la lucha. Y desde el punto de vista de la violencia, que aunque parece que está bajando ahora en nuestro país, sin embargo hay conflictos de hijos con padres, como saben ustedes, el conflicto de banda, el célebre bullying. Hay un teléfono que es este que está ahí, el 900-018, para tal, porque lo importante es que los padres sepan que el hijo está recibiendo ese maltrato y que los colegios tampoco se hagan los despistados y no quieran saber nada. Entonces podemos decir que hay en España, en nuestro país, 193.000 víctimas y 103.000 acosadores, el 51% chicas y el 49% de los chicos. Entonces es importante observar las actitudes, ayudarles a través de los maestros que por lo menos reconozcan el hecho y establecer un poco la justicia restaurativa, y hay muchas asociaciones que realmente en ese sentido han hecho una gran labor con esa frase de stop al bullying. Siguiente. Y otro hecho que yo les quería comentar es el problema de los niños esclavos en el mundo. Los niños esclavos en el mundo hay muchas formas, como es el matrimonio infantil francesa, hay niñas que son obligadas a desposarse con muy pocos años, la explotación sexual, casi 1,8 millones de menores, el trabajo forzoso en minas, por ejemplo, muchos de los aparatitos estos que tenemos por el coltán que llevan, que se coge por las minas por los niños, es decir, de los móviles, y los menores soldados, que hay 300.000 menores de 16 años, y un trabajo infantil forzoso por el endeudamiento de la familia. Entonces podemos decir que esos más de 215 millones de niños en el mundo son esclavos, 115 lo hacen en condiciones peligrosas, y que en el trabajo agrícola, industrial, etc., y el trabajo doméstico, pues son las principales fuentes de esos niños esclavos. Y desde el punto de vista del consumo de drogas, recuerden ustedes que el alcohol, el tabaco y el cannabis lo más importante, sobre todo el botellón célebre de los fines de semana, y como ven ustedes las estadísticas del 2012 al 2014 pues han bajado un poco, pero no mucho. Lo más oscuro es el 2014, está bajando, el tabaco también ha bajado un poco, y esto supone un 6% del gasto sanitario en 2 millones y el 3,6% del PIB en Europa. Y entonces podemos decir, y también los himnos sedantes, que es importante. Siguiente. Luego, desde el punto de vista del consumo de alcohol, por ejemplo, en los últimos 30 días, ven ustedes cómo no cesa de subir. Es decir, ha tenido una bajada, pero luego sigue subiendo. Y la edad media del inicio del consumo de esa sustancia en adolescentes de 14 a 18 años, pues ven ustedes que el 14% al cannabis, el 13% al tabaco, y luego concretamente la coca un 15%, alucinógenos un 15%, anfetaminas un 15%. Es decir, que la edad del inicio, como ven ustedes aquí, es prácticamente a partir de los 13 años. Siguiente. Y un hecho también que le llamaba la atención era que hace unos años la principal causa de muerte externa era concretamente por accidente de tráfico, y ahora es el suicidio.
el suicidio es superior. La OMS ofrecía recientes estadísticas. El suicidio es la primera causa de muerte de los jóvenes. Conseguido por todos lados. Y 1 de cada 6 jóvenes al llegar a los 20 años presenta síntomas de embriaguez crónica, con lo cual prácticamente hace que la persona no tenga capacidad de resolver los problemas. El 5% de las mujeres a nivel mundial presentan problemas de bulimia y anorexia, y por eso hay que aprender a manejar las emociones y los sentimientos en esta área. Y el intento de suicidio entre los jóvenes ha aumentado un 25% y es la segunda causa principal de muerte tras los accidentes de tráfico en el momento actual. En fin, con esto yo quisiera terminar y recordando un poco a Rudyard Kipling, si puedes mantener la cabeza cuando otros han perdido la suya y te culpan por ello, si puedes esperar y no cansarte a la espera, y no parece demasiado bueno o demasiado sabio, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y lo más importante es, hijo mío, que tú ya eres un hombre. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecemos al doctor del Rey Calero su invitación a reflexionar sobre estos temas y os agradecemos que tengáis pues, la palabra ahora vosotros para afirmar, confirmar, ejecutar, comentar la cantidad de datos que hoy nos ha ofrecido para cambiar esos estilos de vida, que es el objetivo de la educación para la salud. Una educación basada en los cambios de comportamientos que nos permitan vivir más años y vivirlos mejor. Pues ahora la palabra es de ustedes. El doctor López Bermejo. Yo quiero felicitar, como siempre, y como no puede ser de otra manera, al maestro por la magnífica conferencia y la cantidad de datos que siempre nos enriquecen y nos hacen meditar mucho. Hasta cierto punto, en este mundo, como tú has dicho, en el cual hay tantos cambios, donde todo está tan cambiante, donde a mí me cuesta trabajo defenderme y parece que soy muchas veces, bueno, es que no entiendo, no comprendo ante estos cambios en el cual los niños, que son los más desarrollados porque están viviendo dentro del cambio, para ellos no hay cambio, para ellos esa es la realidad, pero sus padres, sin embargo, no, y quizás esas diferencias de actitudes, de comportamientos, puede ser una de las causas de toda esta problemática. Yo creo que eso podría ser, por lo menos yo creo que así es, no lo sé. Pero también, y aprovechando que hay aquí importantes pedagogas, creo también que hay una cosa que nos hemos dejado siempre en el tintero con la juventud. Es que a los niños les tratamos como si fueran tontos, y son muchas veces más listos que los adultos, ¿verdad? Y les tenemos que dejar que ellos participen activamente en esa planificación inicial de la educación. Claro, por eso el pedagogo ahí tiene una función fundamental. Nosotros los sanitarios hablamos de que hacemos programas de educación para la salud y nadie nos ha preparado ni sabemos porque no somos pedagogos. A mí, en mi currículum de medicina, de pedagogía, poco me enseñaron, y lo poco que puedo haber es porque me interesaba el tema y pude enterarme de algunas cosas, pero claro que una formación muy mala. ¿Cuál crees que va a ser el futuro? No el futuro del año 2017, sino el que va a pasar para los niños de décadas futuras. ¿Qué crees? ¿Cómo va a evolucionar o puede evolucionar? En una de las diapositivas del principio puse los cambios de la nueva educación.
que en vez de meter conocimiento, lo importante es saber desenvolverse en la vida y aplicarlo. Y que naturalmente hay dos aspectos fundamentales. Uno, el aspecto interior. Podemos decir, el adolescente, como decíamos, a través de la amígdala, pues se cree que tal, pero no controla sus emociones y no controla sus sentimientos. Y hay que enseñarle a controlar su emoción, su sentimiento. Y luego el hombre es un animal social, tiene que convivir con otros, porque se aprende mejor en grupo, ¿recuerdan ustedes? Entonces es mejor pues tener objetivos comunes para realizar una cosa y tal. ¿Qué pasa con el bullying? Pues que prácticamente cuando uno se el matón de turno, si tiene espectadores, pues se considera matón, pero si no hay espectadores, no es tan matón. Y lo importante es que los otros aprendan a decir, mira, lo que está bien, y lo que está tal, no se puede hacer. Y realmente la autorreflexión es un hecho muy importante para saber realmente pues, conseguir unos objetivos de valoración en su propia personalidad y que aprendan a ser felices, que es también un dato muy importante. La doctora... Muchas gracias. Yo en primer lugar agradecerle muchísimo la magnífica conferencia, ¿verdad? Porque que nos ha dado y además desde el ámbito de la educación para la salud, pero desde el ámbito de la reflexión pedagógica. Me ha encantado el modelo escolar antiguo y la nueva escuela. Efectivamente, las pinceladas que has dado, pues extraordinarias. Y yo creo que lo has apuntado, bueno, te voy a hablar de tú, has apuntado realmente que falta la educación en los sentimientos, en las emociones, la educación para ser feliz, que quizá en la escuela todavía no ha entrado. Sí. Y es muy importante esa educación emocional que esté muy presente. Y me ha encantado también la referencia a los abuelos y los datos que daba, porque el tema de los abuelos, realmente hoy muchos abuelos educan a sus nietos porque sus padres o bien a lo mejor han fallecido por droga o bien están en instituciones penitenciarias y realmente también por tema de trabajo pues se hacen cargo de los nietos, pero yo creo que es muy importante también educar a los hijos para que asuman la responsabilidad, porque a veces delegan demasiado en los abuelos y no tienen vida propia. Y bueno, me han parecido, gracias por la magnífica conferencia y gracias. Yo estoy plenamente de acuerdo con todas esas reflexiones finales que las ha resumido mejor que yo. No. O sea que indiscutiblemente es un hecho importante esta concesión. Y por eso recuerden ustedes que por lo menos coman una vez al día, pero sin la televisión puesta, que conversen, porque es importante, porque prácticamente la relación, pasa que no he querido molestarles a ustedes demasiado, la relación que tienen los chicos con la madre o los chicos con el padre para distintos temas, por ejemplo el tema de la sexualidad, etcétera, son muy importantes y entonces una orientación como quien no quiere la cosa, pues a veces, pues más que imposición, orientación. Lo mismo que la labor del maestro. No hay que meterle los conocimientos de edad, hay que sugerirlos, pero mantenerlos. Yo quiero no darte las felicitaciones, yo siempre que vengo sé que lo voy a pasar bien, o sea que me tengo que felicitar a mí mismo por venir a escuchar. Pero yo creo que el problema gordo de Petete es que el niño actual está, ya lo has apuntado tú ahí, sobreprotegido. El niño no sabe tomar decisiones
y eso le hace irritable porque le hace inseguro de sí mismo. Estamos hasta, pero es que no solamente los padres o la sobreprotección, es que ya llega hasta el gobierno a sobreproteger al niño. Hay unas leyes absurdas. Todos vemos en la prensa un juez, si se le puede llamar a eso juez, que condena a una madre o a un padre a meter eso porque le quita un móvil o porque una sordomuda le pega un cachete al niño. Oiga usted, ¿cuántas veces yo he oído en la consulta ya? Muchas. Ya cuando eran maduritos los niños, que seguían viéndome como amigo, ¿no? Qué bien cuando mi padre me dio aquella bofetada a tiempo. Pero eso no es acosar a la niña, no te digo la bofetada moral, no, pero vamos, estamos llegando a un aislacionismo, a una campana de meter al niño que va a salir un tonto, claro, porque el individuo es el que tiene que tomar, como también está apuntado, sus propias decisiones, y tomando tus decisiones como aprendes tu comportamiento y haces tu personalidad. Y eso ha perdido. O sea, no solamente el triángulo aquel de ser los terreros de médico, familia y maestro. O sea, la familia muy importante, pero soltemos al niño, dejémosle, no hagamos, no olvidarnos, sino que pueda tomar sus propias decisiones, aunque sean teledirigidas sin que él se dé cuenta. Perfectamente de acuerdo, porque él tiene que tomar su propia autodecisión con responsabilidad y hay que aprender a manejar los sentimientos y la empatía, el saber estar con los demás. Sí. Doctora Gutiérrez. Pues yo quiero felicitarle y darle la enhorabuena. Son tantos los temas que ha abordado, tan interesantes, tan complicados cada uno de ellos, en su abordaje, que desde luego deja mucho materia para reflexión. No sería el ratito que tenemos aquí, podríamos estar 3 días discutiendo. Pero creo que ha tocado, hablaba la profesora Limón del tema de los abuelos. Es tremendo cómo se está haciendo una dejación de funciones, de lo que es la responsabilidad paterna que se delega a los padres. Pero yo a veces ya cuando tengo hijos en edades de que pensar en independizarse, y de hecho veo, gracias a Dios, que los míos se van a independizar mucho antes que la media, pues cuando dices, claro que te tienes que ir y claro que tienes que pelear por tu casa, por tus gastos, porque tener un hijo tiene un coste, sí, pero si quieres dar la vuelta al mundo 2 veces y luego tener los mejores muebles, los mejores aparatos, tal, pues claro que tienes que soltar a tu hijo con tus padres para que hagan la crianza que ellos ya hicieron de ti, porque tú quieres tener unos recursos, un medio de vida, una tal, que no son reales, que cada momento de la vida tiene unas cosas positivas y unas cosas negativas, y hay que asumir los cambios y las responsabilidades. Yo tuve como trabajo en atención temprana, tuve una madre, una abuela, que quedándose con su nieto, al que cuidaba, la madre tuvo un problema, unas bullas, tuvo un problema, se sacó el pulmón, tal, la operaron. Y la misma noche que la madre estaba ingresada, el niño hizo una anemia hemolítica frívola, rarísima. Y porque la abuela cambió al niño, antes de irse a la cama, encendió la luz, vio que el pañal estaba ya pues, con restos de sangre y demás, y ella comentaba, dice, si al niño le llega a pasar algo, yo no me doy cuenta y se muere, yo me tiro por una ventana, porque no estoy ya en edad de tener esta responsabilidad. Entonces, se sobrecarga a los abuelos con situaciones y responsabilidades que ya no les competen. Están para hacer un papel maravilloso de punto intermedio entre el padre y el niño, y entre un ejemplo de educación, de acogimiento y de acompañamiento afectivo, de enseñanza de valores, de principios y de empatía con el nieto, al tiempo que le unen con la relación con los padres. Son la figura que, chico, flexibiliza un poco que el pobre niño, y al niño hace un poco de caso a tu pobre padre, pero si tiene que hacer de padre se ha acabado, eso no. Por otra parte, pues sí, los niños son de mantequilla, y si hay una cosa en la que estoy en contra, claro que tienen que aprender. Se ha demonizado la memoria y la adquisición de aprendizajes. Y podemos tener el mejor ordenador del mundo, que si no le metemos datos, nos da la risa, podemos jugar un rato con él, pero sirve para poco. Pues en nuestra cabeza ocurre exactamente igual. Y la capacidad de razonamiento del niño y el aprendizaje por imitación, en grupo, es fantástico.
pero tiene que ajustarse y adaptarse a la edad que tiene el niño en cada momento. Porque con 3 años, por mucho que razone, bonito no cruces la calle cuando viene el coche, si tú dejas el suelto, la selección de la especie, como yo digo a veces, al tonto a las 3 que se tira desde la ventana a ver si cae a la piscina, pues la selección de la especie. Pero que hay que tener en cuenta el criterio técnico y profesional de los docentes, que cuando dicen que se aprende a leer a los 6 años no es por capricho, es porque se ha lateralizado y porque sabe uno lo que es arriba, abajo, izquierda y derecha y puede distinguir la B de la P, de la Q de la D. Entonces, no es un capricho, cada cosa tiene su momento y cada momento el profesor tiene que trabajar con fundamento, pero lo que decía también de ir al mercado o al supermercado, tenemos profesores polvorón que si le quitas el papel ya no saben qué hacer. Entonces, si les quitas el libro de texto que ha hecho el Premio Planeta, como yo digo a veces, que da gloria a ver lo que está ahí escrito, no saben salir de ahí, no son capaces de elaborar sus propias estrategias y conseguir captar la atención del niño y que aprenda de otra manera distinta a lo que un buen día diseñó un señor de aquella manera y que es lo único en lo que se basa en la actualidad. Entonces, hay mucho que hacer en la formación de maestros, en la responsabilidad de los padres en la crianza y en la educación de sus hijos, y el asumir nosotros, y la educación para la salud, lo que decía antes, comer juntos. Yo todos los días, esta frase, ¿dónde vas? Antes de poner la mesa, yo a lavarme las manos y acabar después de haber pisado, yo tipo, me adecento, me lavo las manos y me siento a comer. Digo, porque el lavado de manos ha salvado más vidas que la penicilina, todos los días. Se ríen de mí cuando digo, sí, el lavado de manos. Esto, si lo hiciera todo el mundo, pues te encuentras con generaciones que comen, digo, válgame Dios. Después de haber estado en el patio, tirar por el suelo, tocando no sé qué, se van al bocadillo y se lo meten a la boca. Pues, si tuvieran unos padres la transmisión de valores, de educación para la salud y el aprendizaje, se hace a través de la hoguera. Como yo digo, que hemos pasado a ser sapiens por comer alrededor de la hoguera y pasar la flecha y lo otro. Si no comemos juntos y no se comparte tiempo juntos, no se aprende el rol de abuelo, de padre, de hermano, de tantas cosas. Entonces, claro que es importantísimo y es mucho educación para la salud. Sí. De acuerdo, claro. Medicina escolar. Muy bien, pues daros las gracias primero a nuestro querido maestro, amigo, el profesor del Rey Calero, que tan magníficamente lo hemos pasado escuchándole y aprendiendo siempre sus enseñanzas. A los miembros de este centro asturiano, porque nos dan la acogida con cariño, con afecto, con simpatía, y a los miembros de la Asociación Española de Medicina Escolar, que hoy han querido venir para apostar por un futuro mejor y empujar en la nueva generación que en este momento va a representar el grupo del doctor Lorenzo Abarca, Ricardo, la doctora Losa, la doctora Gutiérrez y la doctora Limón, pues esperamos que vosotros pues sigáis con la misma ilusión que tenemos los más grandes. Tenemos un reto muy alto, Recuerda, sí. Recuerda que hay un vinilo. Tenemos un vinito de hermandad con unos quesitos y unos aperitivos para continuar la charla. Muchas gracias.